Mis queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. A ver, levanten la mano los pecadores. Aquí yo levanto dos. Muy bien, hermanos. Bienvenidos a todos los pecadores. Qué bueno que vinieron hoy, porque hoy vamos a ver la consecuencia del pecado sobre la familia, pero también la solución, o sea, la buena noticia. Vamos juntos a la primera lectura de hoy, que es del segundo libro de Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. En esta lectura encontramos al profeta Natán comunicándole a rey David un mensaje de Dios, porque rey David acaba de cometer varios pecados y de los grandes, hermanos. Versículo 9 dice: porque has despreciado el mandato del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos, mataste a Urías elitita y tomaste a su esposa por mujer. A él lo hiciste morir por la espada de los amonitas. Vamos a detenernos un momento. El rey David cometió adulterio con la esposa de uno de sus soldados llamado Urías. Y eso no es todo. Ella quedó embarazada. Y el rey David, en lugar de pedir perdón, mandó matar al esposo de esa mujer por la espada de sus enemigos en una batalla, los amonitas, en una batalla. Y el rey David trató de esconder todo esto de Dios, y claro, pues no puede. Y es cuando Dios le envió al profeta Natán con este mensaje: ¿por qué pues has despreciado el mandato del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Fíjate, o sea, el rey David despreció al Señor cometiendo adulterio y asesinando al esposo de la mujer. Pregunta: ¿qué significa despreciar? A ver, despreciar significa no apreciar, ¿verdad? Significa faltar el respeto, rechazar, deshonrar, desobedecer. Otra pregunta, a ver, ¿qué es la virtud contraria al desprecio? ¿Qué piensan? Pues apreciar, ¿verdad? Respetar, honrar. ¿Y qué es eso? A ver, permita que les dé una definición para honrar, ¿ok? Por favor, repitan después de mí. Honrar es respetar a los demás porque representan a autoridades más altas. Por ejemplo, en el Evangelio, la mujer pecadora trató a Jesús con más honor que el fariseo, ¿verdad? O por ejemplo, el siguiente domingo es el Día del Padre y nosotros debemos de respetar a nuestros papás, porque el cuarto mandamiento dice que honra a tu padre y a tu madre. A ver, nosotros tenemos un deber de honrar ¿a quién? ¿A qué piensan? Primero, ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Pero también a nuestros papás. ¿Y a quién más? ¿Honrar a quién más? A nuestra esposa o esposo, ¿verdad? Honrar a los líderes espirituales que representan a Dios. Honrar las autoridades civiles. Honrar a nuestro jefe en el trabajo. O a las personas mayores de edad por su edad y sabiduría. O las viudas, etc. O sea, hay mucha gente que tenemos que honrar. Pregunta: ¿y cómo honramos a Dios? Bueno, honramos a Dios respetando sus mandatos, ¿verdad? Mandamientos. Honramos a Dios cuando nuestras acciones no perjudican a los demás. Y aquí viene la pregunta: ¿y tú, con tus acciones, has honrado o despreciado a Dios? Piénsale, ¿eh? ¿Honrado o despreciado? Porque el rey David, ¿qué dice la Biblia? Despreció a Dios.
cometiendo adulterio y matando al esposo de esa mujer. Fíjate, y esta historia del pecado del rey David, que ocurrió hace unos 3000 años, tiene mucho que enseñarnos hoy día, porque hoy día hay mucha inmoralidad sexual. Y vamos a hablar de este tema, hermanos. A ver, les quiero enseñar algo importante. El adulterio de rey David y el asesinato tuvo por lo menos 4 consecuencias desastrosas. Vamos a analizar estas 4 consecuencias de su pecado, porque se ven las mismas consecuencias hoy día. Tome nota. Primera consecuencia del pecado de David está en el versículo 10. El profeta Natán le dice a David: pues bien, la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado. O sea, la primera consecuencia de su adulterio, asesinato, fue que la muerte por espada no se apartará nunca de su casa. Y su casa se representa a su familia, ¿verdad? O sea, en otras palabras, el pecado de David trajo a su familia conflicto y también muerte. Y las otras 3 consecuencias no están en la primera lectura de hoy, pero se las voy a señalar brevemente. Una segunda consecuencia del pecado de David se encuentra en 2 Samuel capítulo 12 versículo 11, y es que el matrimonio es herido. Y es lógico, el adulterio causa gran herida en el matrimonio, ¿verdad? En el cónyuge. Y esa fue la segunda consecuencia. Y luego en el versículo 13, el rey David se arrepiente y le dice al profeta Natán: a ver, todos los hombres, por favor, repitan después de mí: he pecado contra el Señor. Y fíjate, y Natán le respondió: el Señor te perdona tu pecado, no morirás. Pero fíjate, en el versículo 14 aprendemos que su hijo se va a morir. Y efectivamente, aunque el rey David ayunó mucho, se murió. O sea, una tercera consecuencia de su pecado fue la muerte de su hijo. En otras palabras, cuando un hombre comete adulterio, una de las consecuencias es que los hijos sufren. O sea, el adulterio también afecta a los niños de forma negativa. Pero note que Dios ya había perdonado al rey David. Le dijo: te perdono, no morirás. Sin embargo, fíjate, las consecuencias destructivas de su pecado como quiera ocurrieron. Esto nos enseña que aunque Dios nos perdone las consecuencias eternas de nuestros pecados, las consecuencias temporales de nuestros pecados como quiera siguen vigentes. Esas sí tienes que pagarlas aquí. Ok, ya vimos 3 consecuencias malas del pecado del rey David provocó. La voy a repetir para que se las aprendan. Número 1, en su familia iba a haber conflicto y muerte. 2, el matrimonio era herido. Y 3, su hijo muere. Pero hay una cuarta consecuencia. En el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 3, Dios no le permite a David construir el templo en Jerusalén por su pecado. El rey David quiere construirle un templo y Dios le dice: no, porque tú has pecado mucho. O sea, la cuarta consecuencia del pecado de David es que la iglesia sufre. No pudo construir la iglesia, fíjate. Pero aquí está lo interesante. Hoy día parece ser que cuando un padre de familia comete adulterio, estas mismas consecuencias ocurren hoy. En la familia hay conflicto, la esposa sufre y el matrimonio es herido, los hijos sufren y la iglesia también sufre, fíjate. Afecta a todos. Y estas mismas 4 consecuencias desastrosas también se pueden ver a nivel de toda la sociedad. Por ejemplo, fíjense, les voy a dar ejemplos. Primera consecuencia: ¿sabías que desde 1980 la población de personas en la cárcel ha aumentado más de 400%? O sea, vivimos en una sociedad con mucho crimen y con mucho conflicto. Esa es la primera consecuencia. O sea, la familia, hay conflicto en la sociedad.
Segunda consecuencia, ¿sabías que desde 1958 los matrimonios que terminan en divorcio ha incrementado 350%? Ya vivimos en una sociedad donde el matrimonio se ha herido. El matrimonio se ha herido en esta sociedad. Tercera consecuencia, ¿sabías que el 70% de los niños afroamericanos nacen fuera del matrimonio? ¿Y sabías que más del 40% de niños hispanos también nacen a papás no casados? ¿Y sabes quién son los que sufren más? Los niños. Por el egoísmo de los padres, los niños son los que sufren más. O sea, hoy muchos niños sufren. Y la cuarta consecuencia, ¿y sabías que en el número de sacerdotes ha bajado casi un 20% desde la generación pasada? Y muchos hombres católicos no van a misa todos los domingos como Dios manda. O sea, la iglesia también sufre. En otras palabras, hermanos, hoy la sociedad está viviendo las mismas 4 consecuencias destructivas que vivió el rey David por su inmoralidad sexual. Lo que me dice es que por aquí hay un montón de pecado. Ahora les quiero hablar a todos los papás y mamás de familia. Los pecados de ustedes tienen consecuencias reales y destructivas en la familia. Hermanos, esta historia del rey David es una advertencia a todos los padres de familia a estar vigilantes en la práctica de la virtud, porque los pecados tuyos tienen consecuencias destructivas muy reales en tu familia y futuras generaciones. Y esta historia es particularmente importante en una nación como esta, donde hay una explosión de personas adictas a la pornografía. Porque la pornografía sí es una forma de adulterio, pero con la mente y con el corazón. Y sí tiene efectos negativos en la familia, hermanos. Hermanos, esas son las malas noticias, pero les tengo buenas noticias para que no se me agüiten todos. Todos ahí, el Padre nos está. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer pecadora del Evangelio? Lucas 7:48. Le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado, ¿qué? Perdonados. Hermano, hermana, tú también puedes experimentar ese mismo perdón. ¿Sabes cómo? Pon tu fe en Jesús, como dice San Pablo, e invítalo y recíbelo en tu casa, o sea, en tu familia, en tu alma. Invita a Jesús a tu familia, invita a Jesús a tu casa, que no invites al diablo. Invita a Jesús a tu casa, hermanos. O sea, no como aquel fariseo sin cortesía, o con desprecio, o con poco amor, porque entonces somos como el fariseo, ¿verdad? Aquí que venga Jesús, pero lo recibes con desprecio, sin cortesía, sin amor. No, reciba a Jesús como esa pecadora, con un saludo lleno de amor. Recíbelo con humildad, dispuesto a besar hasta sus pies. Recíbelo con lágrimas de arrepentimiento y de gratitud. Hermano, honra a Jesús. Honra a Jesús, para que tú también puedas proclamar, como San Pablo en la segunda lectura, en Galatas 2:20, pues mi vida en este mundo la vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindas palabras de San Pablo. Fíjate, la relación entre Jesucristo y San Pablo era algo muy personal. Fíjate lo que dijo: el Hijo de Dios se entregó ¿por quién? Por mí. Yo no sé aquello, pero por mí sí. Este es el tipo de fe que nos salva del pecado. Esa es la fe personal. Porque no importa si yo soy un pecador como David o como esa mujer, el Hijo de Dios me ama y se entregó por mí. A ver, hazme un favor, dile a la persona a tu lado: el Hijo de Dios me ama y se entregó por mí. ¿Puedes decirle así, por favor, a la persona a tu lado? El Hijo de Dios me ama y se entregó por
¿Por quién? A ver, alguien le dice, entregó por mí. Señor Jesús, te invitamos a nuestras casas. Que tú regreses a nuestras casas esta noche. Y regresando a nuestras casas te prometemos recibirte con amor, con fe, con respeto y con el honor que tú mereces por ser el Hijo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.